Continuamos con La Noche. A propósito de la desaparición de los 43 normalistas en el estado de Guerrero, en México, le preguntamos a los televidentes, ¿ha sido eficiente la política de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto en México? Los invitamos a opinar a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Y en nuestros estudios en Washington saludamos a esta hora a Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exrelator especial para la libertad de expresión de la OEA y director del Centro para la Justicia y Derechos Humanos, Robert F. Kennedy. Bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jason, y gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. También nos acompaña a esta hora desde México, el Distrito Federal, Víctor Veltri, es columnista del diario Excelsior y además analista político. Bienvenido al programa La Noche. ¿Qué tal, Jason? Buenas tardes. Señor Cantón, empiezo con usted. En Estados Unidos han pasado 26 días en los que no se conoce todavía qué ocurrió con los 43 estudiantes. No es una ni dos, son 43 personas desaparecidas en hechos muy confusos. Hasta ahora, las autoridades no han entregado resultados de las investigaciones. ¿Hay impunidad total en México? A ver, creo que estamos hablando de la situación más grave de violaciones a los derechos humanos que tenemos hoy en día en América Latina. Creo que eso lo tiene que tener muy claro la audiencia. Y uno de los problemas principales detrás de esta violación en particular es precisamente la impunidad. Pero la impunidad por las numerosas violaciones a los derechos humanos y desapariciones que ocurrieron en los últimos años en México, en los que se habla de cifras desde 12.000 hasta 60.000 personas que han desaparecido y prácticamente no hay casos de personas que se han sido detenidas, hay muy pocos casos, creo que son 6 personas en los últimos años. Entonces, hasta que no se avance más en lograr que se termine con la impunidad por estas violaciones a los derechos humanos, lamentablemente vamos a seguir viendo hechos como estos. Es fundamental que se avance claramente en las investigaciones de estos casos y que se determine la responsabilidad de las personas. Y tengamos presente que estamos hablando de responsabilidad del Estado de México. Acá estamos hablando de responsabilidad ya sea por desapariciones en donde directamente han participado agentes del Estado o por la falta de investigación del Estado. En ambos casos hablamos de una responsabilidad directa del Estado de México. Señor Víctor Veltri, en México estamos hablando de quizá uno de los peores casos que ha tenido que atravesar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en materia de derechos humanos. Le pregunto, ¿cómo está México hoy? ¿Cómo están los mexicanos? Puesto que pareciera que ya han perdido la capacidad de asombro ante la noticia de personas decapitadas, de personas encontradas en fosas comunes, dinero del narcotráfico en la policía, en las autoridades locales. Hoy, ¿cómo está México? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, al auditorio. Es un gusto estar con ustedes y es muy triste que sean estas circunstancias. Quiero retomar un punto que tú mencionabas ahorita y que es el de la capacidad de asombro. Preguntas si la capacidad de asombro en México se ha perdido y yo creo que no. Yo creo que de hecho creo que apenas la estamos recuperando. O sea, como bien lo dijiste, las noticias sobre decapitados, sobre personas que aparecen colgadas en puentes, personas muertas por todos lados, es algo que se ha convertido en la noticia en los últimos años, pero creo que estos 43 desaparecidos que lamentablemente seguimos sin tener noticias de ellos, creo que están despertando al país. Y creo que precisamente lo que estamos viendo en la ciudad, las movilizaciones, la indignación, la cólera que ya no solo surge de los directamente involucrados, sino que es algo que ha logrado unir al país entero, pues creo que es un signo de que hemos llegado al límite en esto, ¿no? Enfocándonos directamente en lo que está pasando en Iguala. Hoy todo el país ha marchado, pero particularmente en esta localidad, que fue el lugar donde desaparecieron los jóvenes,
han incendiado el Palacio Municipal. Los manifestantes están enardecidos. ¿Cuáles son los reportes más recientes que tienen ustedes sobre la situación de orden público allí? Bueno, es una situación que se está desenvolviendo conforme hablamos. Ahorita hay gente en las calles, hay gente que marcha. Esperemos que todos sea en paz, esperemos que todos tengamos la madurez suficiente, tanto los que marchamos, yo pues no puedo estar ahí porque estoy aquí con ustedes, pero los que marchan deben de tener la prudencia suficiente como para no terminar de incendiar la pradera, y las autoridades deben de tener la prudencia suficiente también como para respetar los derechos humanos y permitir que el derecho de expresión se respete hasta el máximo. Quiero preguntarle en Washington, señor Santiago Cantón, el gobierno federal ha decidido intervenir en este estado, en el estado de Guerrero. Empezó a estudiar la forma como la policía y las autoridades estaban relacionadas con el crimen organizado. Y hasta hace poco, incluso en el Congreso, se estaba hablando de separación de poderes en este estado. ¿Podrá resolver el gobierno de Enrique Peña Nieto lo que significa en materia de investigaciones esta desaparición? Debe resolverlo. En primer lugar, hay que tener presente que la reacción del gobierno federal fue bastante lenta. Transcurrieron 5 días hasta que el gobierno federal decidió reconocer que esta era una responsabilidad del Estado, porque hasta ese momento planteaba que era una responsabilidad del Estado de Guerrero. Y esos 5 días son días preciosos. Todos sabemos que los días iniciales, luego de hechos como estos, son fundamentales. Ahí se perdieron 4 o 5 días valiosísimos para tratar de buscar a los estudiantes desaparecidos. Esperemos que la reacción de la sociedad frente a esto y la reacción que tuvo el gobierno frente a ese reclamo lógico de toda la sociedad mexicana lleve a que de una vez por todas el gobierno realmente se tome en serio la situación de desapariciones que están teniendo lugar en México desde hace varios años. Hay, por ejemplo, en este momento hay reclamos con respecto a la forma que se realizaron algunas de las investigaciones en las fosas comunes que se encontraron. Esto viene sucediendo desde hace varios años. Me tocó a mí como secretario ejecutivo en una visita a México hace 2 años y medio, 3 atrás, donde este problema ya existía. El gobierno tiene conocimiento de esto desde hace muchos años y no ha actuado en consecuencia. Esperemos que esto sea un quiebre y que una vez por todas tome todas las acciones necesarias para evitar que estos hechos sigan ocurriendo. Señor Víctor Beltri, ¿cuál es la relación que existe en esta zona entre los carteles del narcotráfico y los alcaldes locales y también la policía del municipio? Bueno, sería muy aventurado decir cuál es la relación con todos los alcaldes. Hay sospechas, parece que más que fundadas, de que el alcalde de esta comunidad en cuestión pues tenía vínculos con algún grupo de crimen organizado. Me gustaría regresar un poco también sobre el mismo tema, acerca de lo que mencionaba Santiago sobre el conocimiento del gobierno. Tenemos muchos años recibiendo o leyendo cifras sobre desaparecidos que solamente se quedan en eso, en cifras, desde la administración pasada. Parece que los problemas que se suscitaron en la administración pasada están comenzando a reventar en esta. Y es cuando es más preocupante toda la situación de los desaparecidos. La cifra oficial está alrededor de los 20,000 desaparecidos, que bueno, pues como el mismo nombre lo indica, nadie sabe en dónde están, pero que me parece que estamos empezando a encontrar. Buscábamos 43 desaparecidos en Iguala y hemos empezado a encontrar fosas comunes en los lugares aledaños que lamentablemente contienen restos que no corresponden a las personas que buscábamos inicialmente. Yo creo que pues, si seguimos excavando, vamos a seguir encontrando fosas y fosas y fosas porque hay 22,000 personas que no aparecen. Eso es lo que realmente es grave. Sí, lo de Ayotzinapa es algo que a todos nos tiene consternados, pero indudablemente tenemos que preocuparnos también por los miles y miles de desaparecidos que no sabemos en dónde están ahora. Esas personas, pues fallecieron y los propios familiares ni siquiera los han buscado, ni siquiera los han reclamado. ¿Por qué? Porque saben que no tienen a quién hacerlo.
Una persona a la que le desaparece un familiar aquí en México, en algunos estados, sobre todo en la administración pasada, pues ¿a quién acudía? ¿A quién acudía si hay una sospecha fundada de que puede haber una colusión entre autoridades y delincuentes? Entonces, es momento de que comencemos a buscar no nada más a los 43, sino de que aclaremos, como bien dice Santiago desde Washington, esta situación terrible y de lesa humanidad que estamos viviendo. Señor Santiago Cantón, ¿debería intervenir la comunidad internacional en un país donde, como lo está explicando el señor Beltri, las personas no están denunciando porque el Estado mexicano no les está entregando seguridad, ellos no sienten la confianza? A ver, quitaría de por medio la palabra intervenir, que obviamente en América Latina tiene una connotación bastante fuerte. Sí creo que la comunidad internacional tiene que colaborar, tiene que participar con el apoyo, digamos, con la aceptación de México en tratar de, en primer lugar, encontrar con vida a los estudiantes desaparecidos y en cualquier otro tipo de colaboración que pueda hacer la comunidad internacional. Ya está participando en esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en su momento de manera inmediata otorgó medidas cautelares a favor de todos los estudiantes para que el Estado inmediatamente busque a los estudiantes desaparecidos. La próxima semana hay una reunión aquí en Washington donde va a participar los abogados representantes de los padres de los niños y niñas en una audiencia, una reunión ante la Comisión Interamericana. La organización que los representa está Tlachinolan, una ONG de Guerrero. Al mismo tiempo está, a pedido de los familiares y a pedido de las ONGs, está el equipo argentino de antropología forense colaborando con los familiares debido al, inclusive reconocido por el Estado mexicano, debido a las deficiencias que han tenido cuando encontraron una de las fosas y la forma en que llevaron adelante toda la investigación en esa fosa. Ya hay un apoyo muy fuerte de la comunidad internacional. Estamos hablando, yo insisto, en un tema que creo que no tenemos que dejar de tener presente. Este es el hecho más grave. Estamos hablando de miles y miles, de decenas de miles de desaparecidos en México. Hoy en día. Estamos hablando de uno de los hechos más graves de violaciones a los derechos humanos que tenemos actualmente en América Latina y creo que la comunidad internacional en su conjunto tiene que dar todo el apoyo que pueda al Estado de México y no tengo duda que el Estado de México lo va a aceptar. Y mientras tanto, señor Cantón, ¿qué? Los familiares de estos jóvenes desaparecidos siguen en la incertidumbre, los ciudadanos sienten que su policía son más bien criminales quienes deberían defenderlos. ¿Usted piensa que en este momento, a pesar de que se están adelantando las investigaciones, la gente va a empezar a tomar justicia por sus propias manos? Bueno, esperemos que no. Esperemos que esto, como mencioné antes, sirva como una bisagra en lo que viene ocurriendo en México desde hace varios años, insisto, en ese tema, y que una vez por todas se reconozca el fracaso de la política anterior y el fracaso de la política actual en esta materia y se tomen medidas que contemplen, obviamente, los estándares de derechos humanos para luchar contra el flagelo que tiene México relacionado con el narcotráfico y la connivencia que tiene el narcotráfico con autoridades estatales. No es una tarea sencilla, pero el gobierno de México puede, si tiene la voluntad política de hacerlo, de hacer las modificaciones necesarias, que creo que este programa no alcanza para entrar en todos los detalles, pero que van desde la modificación de los códigos de justicia militar, desde un cambio de las políticas públicas en materia de seguridad y derechos humanos, de tomarse más en serio todo lo que es el trabajo, en algunos casos forenses, para tratar de encontrar las responsables de estas violaciones. En fin, son muchas las tareas que se tienen que realizar. Muchas de las cosas que he escuchado en estos días se me comentaron a mí, reitero, cuando hice un viaje con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 3 años atrás, y no ha habido modificaciones. O sea, uno tiene que reconocer algunos pasos importantes del gobierno, como la creación en la Fiscalía de una unidad especial, como la ley de víctimas, pero de modificaciones sustanciales que puedan modificar esta realidad trágica que vive México ha habido muy pocas y creo que es el paso que tiene que tomar el gobierno. Tomarse como la prioridad principal del Estado mexicano, cosa que no ocurrió al inicio de estos graves hechos. Como mencioné antes, se demoraron 5 días en reconocer la responsabilidad del Estado y hace unos días atrás el gobierno reconoció que iba a aumentar el apoyo a esta situación, cuando eso tendría que haber sido desde el día 0.
A propósito de la desaparición de los 43 normalistas en el estado de Guerrero, le estamos preguntando a nuestros televidentes a través de las redes sociales: ¿ha sido eficiente la política de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto en México? Los invitamos a que sigan opinando a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. En minutos continuamos con nuestro segundo bloque. Ya regresamos con La Noche.